¿No vieron? Ahí está, ahí está, Ah, Eso es. bueno, ahí listo. está. Se hizo Bueno, la luz. quiero sacar ahora los participantes ahí, no me... Bueno, vamos a empezar, entonces decía, trabajando con teatro isabelino. Eh, Se llama teatro isabelino porque transcurre durante el reinado de Isabel I, ¿no? Hay algo del contexto de época que es muy nutritivo para poder pensar la relación entre teatro y sociedad. No sé si han visto la película Elizabeth de Shekhar Kapoor. ¿La vieron? ¿Alguien la vio? Y hace mucho. Sí, bueno, No. son dos partes muy interesantes. La primera es Elizabeth y la segunda se llama La Edad de Oro. Las dos con Kate Blanchett, que es formidable, formidable actriz. Me parece que es interesante el contexto de época que la película desentraña, porque la relación entre Shakespeare y Isabel, ella iba a ver sus obras, y eso también se ve en otra película que podemos pensar como marco de referencia, que es Shakespeare apasionado, que quizás la han visto, Divina, ¿no? divina. Es hermosa. Sí. Yo primero la vi en cine. Claro, es una película que tiene unos cuantos años, pero sirve, incluso sirve para entender algunas cosas de la función del teatro en esa sociedad que tenía mucho que ver con la construcción de la identidad nacional, porque lo que hace Isabel es llevar a Inglaterra a convertirse en el imperio de ultramar más importante, y después de las guerras de religión, ¿no? Isabel lo que intenta es construir esa unidad, digamos, que estaba tan en crisis y endeble cuando ella asume el poder. Entonces el teatro se convierte en una herramienta no solamente para pensar algunas cuestiones, ¿no? Porque en Shakespeare, además de haber escrito comedias y tragedias, ha escrito dramas históricos con personajes históricos. Pero digo, pensar también, ¿no? Cómo funcionaba en el caso de Grecia, en el caso de, sí, de Grecia, esta relación tan fecunda entre teatro y sociedad. La película se llama, la que estoy diciendo de Shekhar Kapoor es Elizabeth, es la primera parte, y la segunda se llama La Edad de Oro. Las dos con Kate Blanchett. Y la otra a la que hice referencia es Shakespeare apasionado. Esperen que me está molestando algo acá del... No puedo sacar a los participantes de la vista y me molesta. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, vamos a situarnos en el siglo XVI, en una época que, si lo pensamos desde lo histórico-sociológico, la podemos pensar como la época del realismo político, una época de profunda crisis para el desarrollo de los imaginarios sociales modernos, porque se pasa como del optimismo renacentista, podemos decir, el optimismo que representan muchas figuras, ¿no? Que creen en la posibilidad de transformar la historia, la vida, digamos, desafiando los saberes establecidos, de ese optimismo del sujeto moderno, que lo muestra incluso el arte renacentista, pasamos a una etapa de profunda crisis, una etapa que algunos historiadores llaman oscura, incluso se la ha llamado también la Edad Oscura. Es una etapa de profundas incertezas, de desilusiones, de caída de las máscaras. Estoy pensando en Hamlet, el desesperanzado, ¿no? Hamlet, el melancólico, ¿no? Podría ser un tipo social que muy bien está expresando los imaginarios de su propio tiempo. En el caso de Italia, la transición del Renacimiento al manierismo, perdón, ¿una pregunta no? Ah, pensaba que... Les decía que en Italia la transición del Renacimiento al manierismo se ve muy claramente en la pintura porque el equilibrio renacentista se empieza a distorsionar, las proporciones se pierden, eh, las obras se piensan constitutivamente a partir de un profundo caos, ¿no? Que pone en jaque la unidad del cuadro renacentista.
ese caos epocal se transmite también en una composición que Hauser denomina policéntrica, ¿no? Dice que el cuadro manierista es un cuadro policéntrico, en el sentido de que es un cuadro que tiene muchos puntos de entrada, ¿no? Como que fuera una madriguera, que no tiene una puerta principal, que nos desorienta en ese recorrido. Piensen que un cuadro manierista, renacentista, que se sostiene sobre el principio del orden compositivo, el Perdón, equilibrio, sí. una preguntita. O sea que jamás escuché mañerista. Bueno, eso Eh, que, eh, ma- ¿Cómo se escribe en italiano, magnerista o mañerista? no, manierista sí con Manieri- IE, viene de Manieri. maniere ¿Y o quién vendría? maniera, que significa amanerado en el sentido de recargado artificial, ¿no? Está esta idea. Pero esta intervención tuya, Silvia, es muy útil. ¿Por qué? Porque en general, las historias del arte y de la literatura en general saltan directamente del Renacimiento al Barroco. Incluso pueden encontrar muchas opiniones críticas que lo piensan a Shakespeare como barroco, que de hecho tiene muchos elementos barrocos. Pero en realidad el manierismo es un estilo de transición. Quizás quien más ha permitido instalar al manierismo como esa transición entre el Renacimiento y el Barroco es Arnold Hauser, el historiador eh, alemán, ¿no? Que escribe esa famosa historia social de la literatura y el arte. La diferencia entre manierismo y barroco es que el barroco es un arte popular, profundamente popular. Es un arte que busca acercar a los mitos religiosos al pueblo, tiene una función fuertemente propagandística. En cambio, el manierismo es un estilo más intelectual, es un estilo de complejos símbolos, de interpelaciones al espectador para que piense, que reflexione, ¿no? Piensen que Shakespeare usa la tragedia de venganza que estaba muy de moda en la época eh, para plantear un profundo tratado político-filosófico, ¿no? Con un montón de preguntas, ¿no? Que quedan ahí planteadas al espectador. Pero quiero insertar a Shakespeare, digamos, y al teatro isabelino dentro del manierismo, que es el estilo, repito, del siglo XVI, sobre todo como reflejo de esto que decíamos del realismo político, cuyos representantes teóricos más importantes son Nicolás Maquiavelo y Martín Lutero. Digo, para poder encontrar algunas referencias teóricas que permitan desentrañar algo de esta crisis epocal, ¿no? Yo empecé hablando de la caída de las máscaras, de las certezas, de la profunda desilusión de ese sujeto del siglo XVI. Maquiavelo y Lutero pueden ser referencias claras para entender esta crisis. Maquiavelo porque desentraña los verdaderos hilos que mueven al poder. Sin entrar en detalles de la teoría política de Maquiavelo, eh, Maquiavelo lo que hace es mostrar cómo pensaba el poder en el mundo burgués, para contraponerlo a la concepción de poder medieval. ¿Qué concepción de poder se anuda en el mundo medieval? Bueno, se pensaba que el rey era tan bueno y aparte representante de Dios en la tierra, o ungido por Dios para ejercer el poder, piensan en la figura de Carlomagno, era tan bueno que merecía morir por el rey. Entonces vemos esas sagas literarias del tipo del Mío Cid, los poemas épicos, donde ese rey, ese caballero cristianizado que perdona al enemigo, que pone la otra mejilla, ¿no? Un poco atravesado por esos ideales cristianos, deja la vida por su señor. Eso que era absolutamente indubitable, ¿no? De pensar al rey como necesariamente bueno, porque era lo que Dios quería para el pueblo, empieza a desestabilizarse fuertemente en la modernidad, y quien entiende o quien puede poner en palabras cómo funciona la política en realidad en el mundo burgués, por eso realismo político, es Nicolás Maquiavelo, el que le quita a la política ese halo sagrado, ¿no? Ese halo como religioso, y separa, digamos, política de moral. Cuando separa política de moral, lo que está separando es
política de religión, en definitiva, ¿no? Entonces, podemos sintetizar... sí. ¿Alguien quiere intervenir? No. Ah, perdón, ruidito. Voy a sintetizar Maquiavelo, no con las frases... Perdón, profe. Zulma Ramírez tiene abierto el micrófono, por eso se interrumpe. Ah, bueno. Perdón. No hay problema. Les decía que hay una frase que permite explicar quizás el nudo de la teoría de Maquiavelo. Esa frase no pertenece a Maquiavelo, sino a Hannah Arendt, y la uso porque me sirve cuando tengo que sintetizar un poco como idea fuerza. Hannah Arendt dice, la bondad no solamente no es necesaria, sino es perjudicial para el ejercicio del poder político. Puede ser perjudicial. ¿En qué sentido? Si alguien es demasiado bueno, ¿se imaginan si Isabel hubiera sido demasiado buena, o San Martín mismo hubiera sido demasiado bueno, quizás no se hubiera metido en una revolución a tener que tomar decisiones que muchas veces desde el punto de vista moral pueden ser difíciles de aceptar, digo, ¿no? Recuerdo, y no quiero profundizar porque hay tanto para la clase de hoy, una escena de la película, no hablamos en esta clase, me confundo con otra clase, de la película Belgrano, ¿no? Recomiendo. Sí, hablamos. Sí, ¿Sí? hablamos. De la película Bueno, Belgrano, vos este hablaste. diálogo entre San Martín y Belgrano. Ah, a propósito de Creonte, clarísimo, porque Creonte es el representante del realismo político. Creonte separa lo familiar, lo sagrado de lo político, ¿no? En ese sentido, claro, lo habíamos traído. Me acuerdo que algo habíamos hablado, no importa, entonces dejemos la película. En realidad, lo que hace Maquiavelo es decir, bueno, voy a tratar de pensar cómo el poder funciona de verdad, no en un plano ideal. Entonces escribe ese libro, El Príncipe, que es un libro de recomendaciones sinceras, descarnadas, crueles, de qué necesita tener un príncipe para mantener el poder. Con lo cual, lo que está haciendo Maquiavelo es dar una respuesta realista, describiendo cómo funcionaba el poder en esa Italia del siglo XVI. No se olviden que Maquiavelo, además de ser un genial escritor, porque además de escribir grandes textos políticos, como puede ser El Príncipe, fue dramaturgo, escribió teatro, ¿no? Por ejemplo, La Mandrágora. Maquiavelo fue además diplomático, sufrió la cárcel, la tortura, la persecución política, es decir, conocía muy bien, ¿no?, los manejos del poder. En definitiva, Maquiavelo lo que hace es mostrar cómo era, no cómo debiera ser en un plano ideal, cómo funcionaba el poder, cómo era el poder. Eso se ve muy claramente en la película cuando Elizabeth asume el poder como una joven inocente de algún modo, que no esperaba, ¿no?, que el poder le caiga encima, y empieza a darse cuenta dónde está metida, y empieza a ver estos hilos, ¿no? En definitiva, Maquiavelo implica de algún modo la caída de la ilusión de un príncipe bueno, ¿no?, de un poder ideal, ¿no?, y desnuda los hilos verdaderos del poder, sin piedad, ¿no? El otro representante del realismo político es Martín Lutero. Ustedes saben que Martín Lutero es el protagonista de la Reforma Protestante, el que produce el cisma en Europa, y esa división entre católicos y protestantes que producen muchas guerras de religión, y en ese contexto de guerras muy cruentas es que Isabel asume el poder. Ver la película es muy interesante para poder entender ese clima de época. ¿Por qué podemos pensar a Lutero como representante del realismo político y influye tanto, tantísimo para poder entender la lógica del manierismo? Lutero, su primer operación transgresora y moderna es cuestionar la corrupción de la Iglesia, que sometía a Alemania a una explotación impiadosa. Alemania tenía que pagar altísimos impuestos al clero porque la Iglesia era dueña de sus tierras. El campesinado alemán estaba en una profunda situación de explotación. Y Lutero denuncia corrupción, esto de la venta de indulgencias, ¿no?, que es una de las cuestiones que él denuncia. En definitiva, tiene que ver con cobrar por
por la salvación y por el perdón de los pecados. Pero no es tanto ahí lo que me quiero detener, o sí, pero Lutero lo que hace es decir, en definitiva, lo único que importa es la comunicación directa del hombre con Dios. No hacen falta intermediarios, no hacen falta sacerdotes, no hacen falta intermediarios, cualquier fiel puede dar misa. Bueno, en definitiva, el perdón del sacerdote no tiene ningún valor si uno no se perdona a sí mismo. Bueno, empieza a cuestionar la intermediación, pero plantea algo que es fundamental, que es la libre interpretación de la Biblia. Exactamente, es lo que está diciendo Danilo. ¿Qué es lo que plantea Lutero? La Biblia es un texto que puede ser libremente interpretado. Por lo tanto, ya no hace falta la palabra autorizadora, autorizante del sacerdote o de la iglesia, que plantea una única interpretación. Al plantear la libre interpretación de la Biblia, está desarrollando una subjetividad mucho más autónoma, porque quien se pone en una situación de entender que puede interpretar libremente es un sujeto mucho más activo, pensante, libre. Está la famosa teoría de Max Weber que plantea la relación estrechísima que hay entre el protestantismo y el desarrollo del capitalismo, entendiendo al capitalismo como ese primer movimiento que saca a Europa del mundo feudal, ¿no? Después sabemos la historia del capitalismo, pero esa es otra cuestión. Entonces, en definitiva, el protestantismo genera sujetos con una potencia crítica mucho más importante, donde el sujeto, la lectura del sujeto individual, es mucho más importante que la palabra autorizada de la Iglesia. Esto es muy importante porque, según Hauser, esto impacta en un mayor subjetivismo en el arte. Dicho de otra manera, si el Renacimiento era más objetivo, ¿en qué sentido? Que a un pintor renacentista le interesa más la realidad, la naturaleza, que su mirada subjetiva. Al pintor manierista le interesa más su mirada subjetiva que la naturaleza, su interpretación sobre la realidad. Los cuadros son mucho más subjetivos, con cuerpos deformados, estirados, como el Greco, por ejemplo. El Greco, famoso pintor español que alarga los cuerpos, es un pintor manierista, ¿no? Los cuadros del Greco son cuadros oníricos, delirantes, ¿no? Ahí se ve ese clima de delirio. Perdón, te voy a interrumpir otra vez. Cuando Dale, yo te María. decía que yo nunca había escuchado, y eso te iba a preguntar qué pinturas son de esa época. Bueno, yo les recomiendo ver dos. Me encantaría que tengamos más tiempo para trabajar, pero me quiero dedicar a Shakespeare. Les recomiendo dos pinturas para trabajar y que son muy provocativas para poder pensar también a Hamlet desde ahí. Una es la alegoría del amor de Bronzino. Bronzino se escribe con Z, es un pintor italiano. Esperen un momento, estoy buscando el chat. Y la otra pintura que les recomiendo es Los embajadores de Holbein. ¿Por qué estoy tan perdida hoy? No estoy encontrando ni el chat. Esperen. ¡Ay! Bueno, ¿alguien me puede hacer de asistente? ¿Los embajadores de qué dijiste, Los profe? embajadores de Holbein, que se escribe es alemán Holbein, H-O-L, B larga, E-I-N. Y la otra es La alegoría del amor de Bronzino con Z, B larga R-O-N-Z-I-N-O, Bronzino. Bueno, no voy a decirles nada, pero si quieren podemos hacer esto, que vean las pinturas y la clase que viene, que tenemos Casa de Muñecas de Ibsen, aunque sea, hacemos un prologuito para que ustedes me cuenten eso, porque es muy interesante ponerla en diálogo con Hamlet, por razones que no quiero anticipar, pero Bronzino muestra en la alegoría del amor el lado perverso del amor. Los protagonistas son Venus y Cupido, ¿no? Y muestra como otra cara del amor. En definitiva, si hay uno de los grandes temas que recorre Hamlet es
Estoy citando a Jean Cot, que dice, en relación a Ofelia, ¿no? El amor romántico. Ofelia era una chica que se había enamorado de un pibe y es arrastrada por la política, ¿no? Y el amor, ¿no? Es arrasado por la política, es arrasado por el poder, esa posibilidad del amor. Después profundizamos. Esa otra cara del amor, ¿no? Y Los embajadores de Holbein es un cuadro de Holbein que está pintado en el Palacio Westminster, porque Holbein pintaba, digamos, en Inglaterra, y es un cuadro que habla de las guerras de religión, porque es un cuadro que encarga Francisco I de Francia en un momento que estaba enviando unos embajadores para una misión diplomática a Inglaterra. Mírenlos, y la clase que viene hablamos. Y googleen, investiguen, que son fascinantes. Ahí van a ver cómo el manierismo está lleno de trampas. En un cuadro manierista como en la obra de Shakespeare, lo primero que ves es como una especie de engaño, gracias Celi, es una especie de engaño que esconde una trampa que el cuadro muestra por detrás, ¿no? Es como que en el arte manierista lo principal siempre está escondido, a diferencia del Renacimiento, donde lo principal está en el centro. Tenés que encontrar el secreto del cuadro dando como una vueltita medio rara, porque el nudo no es explícito, y es lo que sucede con Hamlet, ¿no? Estoy pensando en esto de la libre interpretación de la Biblia, lo siguiente. La Biblia es el primer libro que se imprime, la imprenta había surgido un siglo antes, y la Biblia llega a los hogares. Por lo tanto, la gente tenía el acceso del libro en la casa, los fieles. Digo, no es lo mismo escuchar la palabra en el sermón que vos tener un libro en tu casa que podés abrir en cualquier momento, leer antes de irte a dormir. Y ustedes saben que la Biblia es un texto literario, además de religioso, para quienes creen lo que lo viven, lo vivencian como un texto sagrado, también es un texto literario y también es un texto histórico, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento hay mucha información sobre la historia hebrea y de hecho se lo estudia como fuente de la historia hebrea. Entonces, ahí está, ¿no? Esa imaginación, se imaginan esos hombres y mujeres en casas austeras, sin luz eléctrica, o con una vela, abriendo la Biblia. Era un montón eso, era ver una película 4D para ellos. Porque la imaginación que tiene el Antiguo Testamento es maravillosa. No digo, ahí había algo, una potencia literaria. Entonces eso activa la imaginación, activa el subjetivismo, ¿no? Que es muy... bueno, volviendo un poco, ahora no veo la hora, voy haciendo así. Volviendo un poco al teatro, contexto. La hipótesis es que Shakespeare, la literatura shakespeariana, el teatro shakespeariano, es expresión del manierismo literario. Es la expresión más cabal del manierismo literario. De hecho, cuando enseño pintura, siempre leemos también a Hamlet, para que vean cómo impacta, digamos, digamos, mis estudiantes de historia del arte conocen la pintura manierista, pero leer a Shakespeare ayuda a entender muchas de las operaciones compositivas, retóricas y de ese universo cultural también. Pensando en el teatro isabelino, yo les decía que el teatro isabelino se desarrolla en un contexto de gran desarrollo económico. Isabel convierte a Inglaterra en una potencia de ultramar y además en la primer sociedad que empieza a desarrollar un capitalismo, se empieza a desarrollar la industria metalúrgica en ese momento, empieza a haber un gran proceso de desarrollo económico, pero también eso hace que la concentración del poder quede en manos de los nobles, de un grupo, y digo, Shakespeare siempre va a estar a favor, ¿no?, de las clases populares, ¿no? Lo que dice Jean Cot es, Shakespeare mira el mundo como un burgués. Cuando dice como un burgués, habla como un hombre de clase media, está diciendo, ¿no? Que desconfía de la concentración del poder por parte de la nobleza, ¿no? Y saben que Isabel tenía gran apoyo popular, ¿no? Entonces, ahí hay algo, ¿no? El gran Shakespeare mira el mundo como un burgués, dice, estamos hablando de un burgués del siglo XVI, no, de un burgués del siglo XIX, que era otra cosa,
¿no? No el burgués de la primavera de los pueblos, ¿no? Que pasa a convertirse en el partido del orden. El burgués que era una clase revolucionaria en ese momento, una clase que estaba movilizando, ¿no? La sociedad en términos de otras concepciones del mundo, otras concepciones de la política, y que va a lograr su triunfo político con la Revolución Francesa. Estamos hablando de ese burgués, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el cual se desarrolla el teatro de Shakespeare. Quiero decir algo, en Londres los teatros se construían, había más de una decena de teatros en Londres en el siglo XVI. Es un montón, ¿no? Una ciudad con más de 10 teatros que estaban construidos en las zonas aledañas de la ciudad, en las afueras de la ciudad, y estaban, si ustedes ven Shakespeare apasionado, van a ver cómo son muy distintos al teatro de la italiana que conocemos nosotros, al típico teatro renacentista, porque estaban construidos de madera y ladrillo, o solo de madera, con una parte techada de paja, pero con un agujero en el medio, o sea, no tenían techo, ¿no? Como los estadios, ¿no? Imagínense como un estadio, es decir, que el público que estaba parado estaba al aire libre, y hoy en el Teatro del Globo, que es una reconstrucción del teatro donde se localizaba el original Teatro del Globo de Shakespeare, no tiene techo. O sea, se puede ver una función de Romeo y Julieta mirando las estrellas, ¿no? Digo, ahí otra concepción de espacio escénico, otra concepción de teatralidad. Para comprender cómo funcionaba el teatro isabelino desde el punto de vista arquitectónico, vean Shakespeare apasionado o busquen fotos del Teatro del Globo. Tenía gradas, eso se ve en las dos películas que les recomendé, tanto la de Elizabeth como en la Edad de Oro, creo que se ve en la segunda parte, como Shakespeare apasionado, que había gradas. Uno de los palcos, el principal, estaba destinado a ella, era el palco de la reina, el palco principal, pero el pueblo estaba en el centro de la platea, lo que para nosotros sería la platea hoy, pero parado, no había asientos. Estar parados, y lo que había enfrente era una tarima, no un escenario sobrelevado, ocultado por cortinas, sino tarimas que hacían que haya un contacto mucho más cercano entre los espectadores y los actores. Y eso se ve en la película Shakespeare apasionado, que en el momento final el público se abalanzaba sobre el escenario y diciéndole a Julieta que no estaba muerto Romeo, que no está muerto, no está muerto. Eso se ve en la película, digo, porque había tanta interacción, una cercanía tan fluida, ¿no? Más parecida a lo mejor a lo que puede suceder hoy en un estadio, ¿no? Porque una de las cosas, de los fenómenos más notables quizás del teatro shakespeariano es lo popular, y cómo Shakespeare convocaba a distintas clases sociales, ¿no? Se encontraban en el teatro distintas clases sociales, ¿no? Y eso es realmente algo muy raro en la época, ¿no? Por eso decimos que el teatro de Shakespeare es verdaderamente popular, ¿sí? Por este encuentro, ¿no? de clases que se ve claramente en la película. Bueno, Profe, quiero preguntarle una cosa. sí, La otra película, aparte de Shakespeare apasionado, yo no anoté, quiero que me lo repita, por favor. sí, Elizabeth, Ah, y Elizabeth. esa es una, y la otra es La Edad de Oro. Es Perfecto, gracias. con Kate Blanchett, con la famosa actriz, increíble la actuación de ella. Bueno, es una cosa que siempre Kate Blanchett es muy inmensa. Y el director es un indio, Shekhar Kapoor. Kapoor se escribe con K y doble P. No sé en qué plataforma estará, pero bueno, yo la vi en cine y después la he visto hace mucho, pero en alguna plataforma, no me acuerdo. Bueno, algunas cositas de Shakespeare, y me gustaría como trabajar un poquito las características generales del teatro isabelino, para después del recreíto meternos con el análisis de Hamlet. Shakespeare no es el único representante del teatro isabelino, ni es el único dramaturgo inglés importante, ¿no? Sí es el más notable, sí es el más famoso,
Jan Kott dice que Jan Kott es un escritor polaco que tiene una obra hermosa que se llama Apuntes sobre Shakespeare. Yo les voy a compartir un capítulo que es el que me interesa que lean cuando terminemos la clase. Él dice que no hay ningún personaje literario sobre el cual se haya escrito más que Hamlet. Y dice también, además el fenómeno Hamlet es que se ha escrito más de Hamlet por fuera de la literatura que dentro de la literatura. Si Hamlet ha interesado más al psicoanálisis, de hecho Lacan, ¿no? El gran psicoanalista francés, ha dado seminarios sobre Hamlet. Ha escrito más sobre Hamlet la clínica médica, el psicoanálisis, la sociología, que la literatura, digamos. Como Edipo, ¿no? Puede ser, creo que Edipo y Hamlet compiten en eso, ¿no? En ser como pensados desde ámbitos por fuera del campo literario o exclusivamente teatral, ¿no? Bueno, digo, otros, después otra cosa que dice Jan Kott que me resulta divertida, es no hay ningún dinamarqués que sea más famoso que Hamlet. No hay ningún dinamarqués más famoso que Hamlet, es el dinamarqués más famoso, ¿no? Bueno, dicho eso, no es el único dramaturgo, están otros famosos, Thomas Kitt, Christopher Marlowe, Ben Jonson, que fue como su enemigo en la época, tipo Mozart y Salieri. Bueno, hay un conjunto, ¿no?, de dramaturgos que conforman ese escenario del teatro isabelino, pero nosotros nos vamos a concentrar en nuestro autor, en Shakespeare. Shakespeare nace en un pueblo en Stratford-on-Avon, en el noroeste de Londres, en 1564. Bien, estamos en la mitad del siglo XVI, y muere en 1616. Estudia en no tiene acceso a la universidad, en ese momento el acceso a la universidad era algo solamente, digamos, posible para unos pocos, pero sí estudia en una escuela, la Grammar School, que era una especie de primaria, y parece que ya desde chico tenía mucho interés por la literatura. Se supone que leyó a los poetas latinos y sobre todo se sospecha que quien ha ejercido más influencia sobre él fue Séneca, el gran dramaturgo latino. Las tragedias de Séneca son tragedias muy ampulosas, muy barrocas, uso ese término, digamos, un poco impunemente, pero digo, para referirme a tragedias muy recargadas, con personajes extremadamente apasionados, ¿no? Que transgreden los límites, atravesados por un profundo patos, por emociones extremas, celos, venganza, muerte, ¿no? Son los temas que atraviesan las tragedias de Séneca, sangre. Y parece que a Shakespeare le apasionaba este mundo un tanto extremo de Séneca, de las tragedias de Séneca, y hay algo de eso, ¿no? También en sus tragedias, ¿no? Piensen en Otelo, ¿no? En el Rey Lear, en Macbeth, ¿no? Tema de los celos, la venganza, la sangre, bueno, son temas que recorren, ¿no?, el teatro de Shakespeare. Él empieza escribiendo poesía, su primer contacto con lo literario es desde la poesía. También escribe ensayos sobre literatura. Muy joven se va a Londres, interesado en el mundo de las artes, y empieza a desplazar su interés desde la poesía hacia el teatro, hacia el género dramático. Jan Kott se pregunta si ese desplazamiento de la poesía al teatro, se lo pregunta, ¿no? No hay respuesta, no hay certezas. Si se debía a una necesidad de acercarse más al pueblo, porque el teatro obviamente era popular, la poesía era de un consumo mucho más reservado a un grupo.
si era ese afán, ¿no?, de comunicación con las masas populares, con las clases populares, que lo incentiva a pasar de la poesía al teatro, o una cuestión económica, ¿no? Porque los textos teatrales se pagaban muy bien y se podía vivir del teatro en un siglo o en un contexto epocal, digamos, en un momento, sobre todo en Londres, donde había toda esta cantidad de teatros que les decía, ¿no? Una movida teatral un poco insólita, ¿no?, para la época. Bueno, Shakespeare, ustedes saben, si ven la película, es un hombre integral de teatro. ¿En qué sentido lo digo? ¿No? En el sentido de que no solamente escribe teatro, no solamente es dramaturgo, sino también actor, empresario, director, productor teatral. Es decir, ¿no?, es un hombre que conoce el teatro desde todas sus facetas, ¿no? Y eso es también, ¿no?, lo que potencia mucho su obra. Bueno, a ver, yo no sé si les dije, bueno, perdón por el desorden, que Shakespeare escribe, se destacan 3 géneros, que son los que desarrolla: la tragedia, la comedia y los dramas históricos. Danilo, ¿me lo podés decir oralmente a eso? Porque no termino de entender. Se dice que Shakespeare inventaba palabras cuando no encontraba algo como para describir o para decir. ¿Cómo Claro, impacta eso en la época, sí. en Bueno, las obras mismas, en la literatura en sí? eso que vos decís yo no lo conocía, no conocía esto de que haya inventado palabras. Gracias por la información. Pero hay algo te digo, digamos, cómo me rebota a mí tu comentario. Hay algo él lo que hace con el lenguaje, y también lo hace el mismo personaje, lo extrema el lenguaje. Vieron que hay todo el tiempo juegos de palabras y un montón de figuras retóricas, donde la palabra, por eso algunos dicen que es barroco, por lo recargado de su lenguaje, y incluso vieron, es muy musical, ¿no? Sobre todo como en inglés, hay como mucha musicalidad, y algunos lo relacionan con la música de Bach, ¿no?, que también trabaja muchas repeticiones y muchos juegos musicales, en el caso de Bach, que podrían ser juegos de palabras. Pero hay algo del exceso de poner la palabra al límite, que inventar palabras estaría asociado a esto de engordar, extremar el lenguaje, estirarlo, ¿no? Enriquecerlo de algún modo, que tiene que ver con quizás esta idea de la literatura o el arte como creador de realidad, ¿no? Crear nuevas palabras, inventar palabras en este caso, es ponerle al mundo algo que el mundo no tiene, en definitiva. Entonces, ahí está como esto, yo pienso, ¿no? Esto de un arte que se piensa más que reflejar el mundo tal como es, el Renacimiento, o con una mirada idealizada, pero en definitiva una mirada especular en relación al mundo, ampliar el mundo, ampliar el horizonte, crear nuevas palabras en relación a lo que aporta Danilo, estirar el lenguaje, hacer juegos inesperados con las palabras, porque vieron que él también con la sintaxis hace cosas raras, que tiene que ver un poco con su actuada o no tan actuada locura, ya lo discutiremos, pero lo estira el lenguaje y lo hace el lenguaje teatral, ¿no? Entonces creo que ahí también, en esas cuestiones que son filológicas, lingüísticas, retóricas, también hay algo, ¿no?, de una posición política en relación a la relación arte-realidad, ¿no? Pensar en la posibilidad de transformar o de hacerle al mundo cosas que el mundo no tiene, agregarle cosas que no tiene. Bueno, eso me parece... sí, hay mucha como discusión en términos de las traducciones. Yo recuerdo que Francisco Javier, un maestro que tuve adorado, nos decía que cuando él echa a Ofelia, le dice, no sé la versión que ustedes tienen,
andate a un convento, le dice. Y que hay otras traducciones donde le dice, andate a un prostíbulo. Hay distintas traducciones, porque parece que la palabra en inglés, lo cual, esa cara de Danilo es la misma que haría yo, en el sentido de decir, y mandarla a un convento, a un prostíbulo, es mandarla a lugares bastante indeseables, ¿no? Cualquiera de los dos lugares donde la manda es lo mismo que decirle mandarla a la mierda, más o menos. Entonces, lo que quiero decir es que esa palabra que él usa, nos decía Francisco Javier, es tan rara, que ahora puedo linkear con lo que vos decís, Danilo, es tan rara que los traductores no se ponen de acuerdo si decir prostíbulo o convento. Quizás esa sea una de las palabras inventadas, Danilo. Una palabra tan rara que, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Convento o prostíbulo? Pero no sé, porque yo de inglés sé poco y tendríamos que saber a alguien que conozca inglés bien. Yo sé inglés, sé algo de inglés, pero no tanto como para atreverme a decir cuál era esa palabra. Pero bueno, hay tema para investigar si hay alguna profe de inglés o... Pero bueno, recuerdo esta intervención de Francisco Javier. Entonces, la tragedia shakespeariana es una tragedia profundamente anticlásica. Lo que hace Shakespeare es transgredir la preceptiva aristotélica y por lo tanto producir profundas transformaciones a la estructura de la tragedia griega, a la tragedia ateniense como vimos. Si bien respeta las unidades, los 5 actos, viola las unidades aristotélicas. ¿Qué quiero decir con esto? Las tragedias shakespearianas tienen 5 actos, como las griegas, pero rompe las unidades en 1000 pedazos. Rompe la unidad de lugar porque la acción se desarrolla, como ustedes habrán visto, en distintos escenarios, en distintos espacios ficcionales. En el barco, en la habitación de Gertrudis, en la torre, bueno, distintos espacios. Ahí, ruptura de unidad de espacio. Ruptura de unidad de tiempo, porque ocurren desde que comienza hasta que terminan meses. Y ustedes saben que la tragedia griega ocurre en un día, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Eso le da a la tragedia griega una síntesis, ¿no? Ocurre en un día no pueden pasar tantas cosas. Pasa un montón, pero no pueden pasar tantas cosas. Acá pasa mucho tiempo, con lo cual recurre también a grandes elipsis, entendiendo elipsis como cortes, sustracciones temporales de pedazos de la historia, pero que también le da al teatro shakespeariano una condición mucho más cinematográfica. ¿Vieron? Porque parece, es como, está contado como si fuera un montaje cinematográfico. Un montaje de situaciones o de escenas, obviamente que Shakespeare es mucho más trasladable al cine que la tragedia griega. Bueno, ahora me quedé con ganas. Yo no sé si les recomendé Edipo Rey de Pasolini. ¿Les recomendé? ¿No? Bueno, pensando que solamente Pasolini puede hacer un Edipo o una Medea, solamente para mí, solamente Pasolini puede hacer eso. Pasolini, el director de cine italiano y el escritor, formidable escritor, asesinado por el fascismo. Asesinado por el fascismo digo porque se supone, algunos dicen que fue un crimen pasional, pero hay muchas sospechas de que fue un crimen político. Si no fue asesinado por el fascismo, fue perseguido por el fascismo, pero les recomiendo, salgo, pero funciona así también un poco, vean Edipo Rey y Medea de Pasolini, para poder pensar, bueno, estas tragedias, ¿cómo son cinematografiables? Ahí estoy inventando, no sé una palabra. ¿Cómo pueden ser llevadas al cine, no? Bueno, la cabeza de Pasolini la lleva al cine, porque bueno, pero Shakespeare, sin lugar a dudas, tiene mucho más relación directa con el montaje, porque en realidad Shakespeare estaba pensando cinematográficamente,
por esta discontinuidad del tiempo, de las acciones, ¿no? Incluso la misma dificultad que a veces produce la propia lectura, ¿vieron? Porque no, hay mucha confusión, salta de una cosa a otra, de una escena a otra, ¿no? Y esto justamente tiene que ver también con la ruptura de la unidad de acción. Sí, en las tragedias griegas todo está relacionado con el conflicto principal y hay una columna vertebral que es, en el caso de la tragedia que leímos, el conflicto entre Antígona y Creonte, y todo es alrededor de ese eje, eso es la unidad de acción. Lo que sucede aquí es que del conflicto principal se van destrabando distintos conflictos y van armando como secuencias de conflictos secundarios que hace que la estructura sea más parecida a la de una madriguera, hablando de los cuadros manieristas, que haya diferentes conflictos subalternos que van construyendo un mapa complejo de conflictos y que hacen perder la síntesis y la simplicidad de la tragedia clásica. Entonces, si algo no tiene Shakespeare es simplicidad, síntesis, todo lo contrario, es complejidad, caos, discontinuidad. En otro sentido, Shakespeare también transgrede la tragedia clásica. Voy a dar primero un ejemplo y después lo conceptualizo. En las tragedias clásicas, las escenas de violencia no podían ser mostradas al espectador. Por lo tanto, todas las escenas violentas son narradas. No van a encontrar ninguna tragedia. No se ve cuando Medea asesina a sus hijos, ni se ve cuando el caballo destroza el cuerpo de Hipólito, o no se ven escenas de violencia, no se ve el suicidio de Antígona. Todo eso se relata. Entonces, la tragedia, por estos principios del decoro, del equilibrio, digamos, y de no excederse en la comunicación de las pasiones humanas, la mesura, ¿no?, aristotélica, eso no se ve, se cuenta, se relata. Eso no sucede en el teatro inglés, en el teatro isabelino, porque justamente si algo querían los ingleses era ver sangre. Iban al teatro a ver el duelo de capa y espada, les gustaba ver eso. Entonces, justamente las escenas de violencia son mostradas a los ojos del espectador. Fíjense esto que decíamos de Séneca, ¿no? Este gusto por la sangre, por el exceso, por lo extremo, ¿no? Sin duda Hamlet es un personaje extremo. Pero esto también redunda en que se pierde la pureza y el equilibrio clásico. Shakespeare es un gran mezclador, lo digo así, ¿en qué sentido? Él mezcla lo trágico y lo cómico, lo ridículo y lo sublime. Digo, no hay duda de que Hamlet es una tragedia, pero tiene momentos de humor. No hay duda de que Sueño de una noche de verano o Mucho ruido, pocas nueces es una comedia, pero tiene momentos trágicos. Es decir, Shakespeare mezcla, vuelve a los textos mestizos, híbridos, mezclados, y eso le da mucho más potencia, ¿no? El héroe, un poco torpe, el héroe que no puede cumplir lo que el mandato de su padre por miedo, por cobardía, o por duda, o por indecisión, o ya lo charlaremos, pero en definitiva hay algo, ¿no?, de mezclar lo trágico y lo cómico, lo sublime, ¿no?, y lo grotesco, que retiran a esa textualidad de la posibilidad de pensarla en términos de la pureza clásica, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente para respetar la horita de escucha, y yo también caliento el agua y hacemos la pausa que necesitamos. Voy a compartir el link para la asistencia. Ay, ahora no encuentro para el chat, no, estoy muy mal hoy, chicos. No estoy encontrando. ¿Me ayudan a buscar ¿dónde está el chat? No lo encuentro. Abajo,
hay Sí, 3 puntitos que dice Sí. más. sí, ahí ya lo abrí eso. ¿Sala para pequeños grupos? No. Pongo los 3 puntitos, pero no me sale el chat. Ah, qué raro. No Sí. A ver, esperen. No. Gabriela, ¿estás en un teléfono o en una computadora? Estoy en la En la computadora, acá está. bueno, Ya lo vi. Perdón, ya lo vi. Hoy estoy. Hagamos esto. Empecemos ahora el recreíto de 10 minutos. Yo mientras pongo el link y cuando volvemos del recreo hacen lo que tienen que hacer con la asistencia y se anotan, ¿sí? Así no los tengo esperando con mis trámites. Bueno, son las 11, a las 10 nos encontramos. ¿Les parece? Perfecto. Buenísimo. bueno, que te diviertas. ¿Y anoche qué te pasó? Ahora yo estoy en clase, estoy tomando un Ya recreito. está con el micrófono. Pensaba que me decía a mí. ¿Has prendido tu micrófono? Muy sábado, profe. 10.000 cosas que a mí me han sucedido hoy, así Yo que estoy entre que igual. Ahora no puedo minimizar, no, yo estoy mal, no puedo minimizar, no importa. Ustedes vayan al recreo, yo me encargo de ver qué hago. Bien.